Buenos días. Y ahora ya después de hablar Luis, Baño, ya no tengo mucho más que decir, Gregorio y el resto de... Muchas gracias para todos y a todas por acompañarnos esta mañana. Ya la presentación prácticamente la ha hecho Luis. Simplemente voy a dar dos pinceladas y paso la palabra a Gregorio, que escucharlo es un verdadero aprendizaje. Agradecer también al CERMI y a Comunidad Valenciana y a Luis que me hayan permitido esta mañana estar aquí presentando también a Gregorio y estar con todos vosotros y vosotras en un tema tan delicado y tan importante como son los delitos de odio. Sí, bueno, como ya la mayoría sabéis y me conocéis, llevo prácticamente más de un año ya de defensora de las personas con discapacidad del Ayuntamiento de Valencia, y si ya fue algo maravilloso el poder que todo el mundo de la discapacidad te elija, ¿no? para este puesto que era un gran reto en mi vida y sigue siendo cada día, y estoy aprendiendo. También fue recibir un correo electrónico a los poquitos días del Comité de Apoyo de la Convención, en el que se me invitaba a participar. Somos unas 30 personas en toda España, si no me corriges, y de verdad que sí, ese día fue también uno de los más felices de mi vida, porque era como estar ahí, ¿no? Poder aportar a nivel nacional todo, y poder tener voz, y también todas las quejas que pueda llegar a tener, poder transmitirlas a nivel nacional. Entonces, por supuesto, dije que sí, y ahí estoy en ese comité aportando lo que buenamente puedo. Como bien ha dicho Gregorio, Gregorio es el delegado de los derechos humanos y para la Convención del CERMI, compañero, que te agradezco muchísimo que estés aquí esta mañana. Y el tema de la jornada, ya solo lo que lo ha nombrado ya Luis, a mí me hace primero una reflexión antes de comentar un par de quejas que yo suelo tener. Me hace reflexionar sobre si decimos en modo silencio callemos los discursos de odio a las personas con discapacidad. Si nos callamos, si permitimos que nos vulneren nuestra dignidad, nuestros derechos, estamos perdiendo lo más importante. Y tenemos, por supuesto, que denunciar, pero además hay muchas personas con discapacidad que no se atreven, que no tienen a lo mejor esa fuerza y esa capacidad, y nosotros tenemos la obligación a hacerlo, y también personas que no pueden. Yo tengo un hijo con discapacidad intelectual, enfermedad, y su colectivo todavía es mucho más complicado, y nuestra obligación es también denunciar esos tratos de odio, ¿no? Por supuesto que necesitamos el apoyo de la sociedad y de las instituciones. Esa es la importancia, por ejemplo, de mi figura, ¿no? Que un organismo como un ayuntamiento de una ciudad tan importante como Valencia tenga, que la palabra lo dice, defensora de derechos, que ese es mi cometido, y desde la visión desde una persona con discapacidad, mujer con discapacidad y madre de un hijo con discapacidad. Entonces, pues he tenido varias quejas relacionadas, muchas, pero una de las más impactantes para mí, y que creo que puede visibilizar un poco el tema de esto de delitos, es, por ejemplo, han sido más mujeres normalmente. A mí se me puede dirigir tanto por correo electrónico, por teléfono, y venir a visitarme con cita previa. Y una de las visitas, además, primeras que tuve fue de una chica que había sufrido acoso en el trabajo. Ella venía con una gran depresión, con acoso, y además eh, se le habían burlado de ella porque se dormía en el trabajo a veces por motivos de su enfermedad. Y eso provocó pues, en ella una gran depresión, un despido, y bueno, pues todo esto. Y ella ha tenido esa fuerza para también venir a comunicarlo y denunciarlo. También otra señora que se le exigió en su puesto de trabajo, no se le adecuó a su enfermedad, y esto provocó en ella pues, problemas de salud posteriores, y al final fue despedida, y cuando vino a verme tenía una depresión muy grande. Es decir, que esto produce también muchos problemas de salud mental que no hay que dejar. Y luego otro de los también muy importante es la falta de apoyos en centros educativos. También han venido madres y con sus hijos e hijas que al no tener esa parte de apoyos es como que se les exige, ¿no? Que tengan esa
esa capacidad en ese momento, y el problema no es de las personas con discapacidad, sino de que ese centro educativo no ha dado los apoyos necesarios. Y para mí, y acabo, muy impactante cuando han venido asociaciones de personas con discapacidad intelectual y TEA, porque han venido personas, los propios personas con discapacidad intelectual. Yo les he preguntado, y una de las cosas que más me dicen es: yo no quiero tener discapacidad porque se burlan de mí y yo no quiero tener discapacidad. Y entonces yo, desde mi posición de discapacidad, les intento explicar cómo yo he llegado a intentar adaptarme a la situación y vivir, y intento empoderarlos a ellos y a las familias. Y creo que es uno de las mayores satisfacciones que a mí me dan, porque luego me dicen a lo mejor los padres: a mi hijo se ha ido o con otra visión, ¿no? Que ellos no se sientan diferentes por tener esa discapacidad, sino que es la sociedad la que tiene que hacer que esto no sea así, ¿no? Y yo les digo que no se callen y que denuncien, y que tanto a las familias como a las personas. Y bueno, Gregorio nos va a hablar de todo esto, de los delitos de odio, del protocolo de actuación, de la guía que hay del CERMI estatal, de los delitos de odio por razón de discapacidad. Y bueno, escuchar a Gregorio es todo un lujo. Yo os digo que cuando estoy en alguna, tanto en las reuniones del Comité de Apoyo a la Convención como en alguna charla, es un aprendizaje total. Así que, sin más, ya entretenerme más, porque es Gregorio el que tiene la palabra. Gregorio, muchas gracias por estar con el CERMI Comunidad Valenciana, y de verdad un auténtico placer escucharte. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Buenos días, querida Teresa, querida defensora. El placer es mío de poder compartir este espacio contigo y con todas las personas que están conectadas. Un agradecimiento, por lo tanto, y todo nuestro afecto que sabes que desde el CERMI estatal tenemos, no solo por supuesto, por el cargo tan importante que estás ocupando, sino por todo lo que es tu trayectoria como mujer con discapacidad, como madre también de un joven, ¿verdad, Teresa? Ya no es un niño con discapacidad, y entonces hacerte llegar toda nuestra admiración y nuestro afecto. Quiero agradecer también a Luis Bañó, a su equipo, en especial a Luis Olivera, que fue la persona que estuvo en todos los pormenores para que tuviera yo esta posibilidad de dirigirme a todos vosotros y todas vosotras. Teresa sabe bien bueno, que me gusta hablar. Intentaré no irme demasiado por las ramas, pero sí es cierto que quería empezar con una reflexión que quizá no entre directo al tema que nos convoca esta mañana, pero que creo que es importante, ¿no? La propia Teresa lo decía. Aquí las palabras sirven para nombrar, nombran realidades. Es importante no mantenernos en silencio a la hora de denunciar, y sí sería muy importante que logremos como sociedad silenciar los discursos de odio. Y entonces, hablando del discurso, hablando de las palabras, quiero invitarles a reflexionar conmigo en torno a esto que tiene que ver con las palabras, porque las palabras crean realidades. El poder nombrar las cosas también es una forma de empoderamiento, y quien nombra las cosas también tiene un poder. Y me parece entonces importante reflexionar en torno a esto. ¿Qué significan las palabras? Creo que a veces, de tanto uso que hacemos de las palabras, casi como si fuéramos desgastando sus significados. Entonces, les propongo un recorrido que he preparado con mucho afecto, con mucho cariño, y que quizá dé algunas vueltas antes de aterrizar en el tema de hoy, pero espero que se entienda por qué quiero empezar por ahí.
si hablamos de odio, lo primero que a mí me apareció en la cabeza es una pregunta básica, ¿no? ¿Por qué en nuestras sociedades, por qué las personas han sentido siempre odio? ¿Por qué ha estado siempre presente el odio desde que la humanidad comenzó a dar sus pasos, ¿no? Y estaba pensando en un pasaje que es muy conocido, ¿no? del Génesis, del libro del Génesis de la Biblia. Me refiero a la historia de Caín y Abel, que son los hijos de Adán y Eva, que todos sabemos el desenlace de esta historia, ¿no? Tenemos al primogénito de Adán y Eva, que es Caín, que significa hombre perverso y cruel. Y que sabemos que por resentimiento, Caín sabemos que se dedica a la agricultura, mientras que su hermano al que le sigue es Abel, que se dedica al pastoreo. Esto puede tener algún significado que luego me gustaría señalar. Y son Caín y Abel los protagonistas del primer fratricidio, ¿no? Que conocemos en términos culturales. Esto está en la base de nuestra cultura. Somos herederos de la cultura judeo-cristiana, y por lo tanto esto está en la base de nuestra cultura, ¿no? La historia de un fratricidio, en este caso el pecado de la envidia, que lleva a que Caín dé muerte a su hermano, configurando este primer asesinato arquetípico de la humanidad. Lo que siente Caín hacia Abel es un profundo odio como resultado de la envidia. Y ayer mismo leía algo que me llamó la atención en las redes, porque quiero hablar de palabras, quiero hablar de conceptos, porque muchos de los discursos de odio en la actualidad son discursos que, claro, que ofenden, que lastiman con palabras. Y muchos de los delitos de odio se configuran a partir de expresiones, a partir de palabras, de lo que se dice de otros, ¿no? Y estaba yo ayer viendo la noticia de un joven madrileño que ha sido tendencia en la red social de Twitter en los últimos días, porque durante 48 horas un joven madrileño que se llama Gabriel recibió toda una serie de ataques, fíjense, por haber obtenido una nota en selectividad de 13,964 y haber manifestado públicamente en la red social de Twitter que lo que él quería hacer era filología clásica. Lo entrevistaron a Gabriel en el periódico El País y le preguntaron qué tal estaba con todo el revuelo mediático que se había armado a raíz de esta decisión de él, de no optar por una carrera más atractiva para el mercado laboral y decir que lo que quería hacer era filología clásica. Y lo que contaba Gabriel en la entrevista es que se sintió muy abrumado hasta el punto que tuvo que desactivar la cuenta, ¿no? Y decía textualmente ante el periodista que lo entrevistó: en redes todo se masifica, las redes te conectan con muchísimas personas, estamos expuestos a estímulos y a ver las vidas de los otros. Tras la barrera del anonimato, resulta más fácil opinar sobre los demás que hacerlo con nombre y apellido, ¿no? Entonces aquí sí que me gustaría dejar asentado una cuestión, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el fenómeno de las redes, con el fenómeno de Internet, en el que no solo las personas digamos, adultas pasamos muchas horas, pero sobre todo la juventud, la adolescencia e incluso la infancia, también con discapacidad, pasa buena parte de las horas de su día. Entonces, permítanme que vuelva otra vez a estos orígenes de la cultura con Caín y Abel, porque la pregunta entonces, para mí, una pregunta muy, muy básica, ¿qué es esto del odio? ¿No? Y cuando tengo dudas, lo primero que hago, como seguramente muchas otras personas, es ir a entender el significado de la palabra, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿qué es el odio? ¿No? ¿Qué es el odio? ¿De qué va este sentimiento? Y leo que es la antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Entonces tenemos, por un lado, odio
todos, la mayor parte de los términos que voy a ir glosando aquí, que voy a ir comentando, fíjense que son de origen latino. Luego voy a decir algo también sobre eso, en esto que tiene que ver con una reflexión sobre las palabras. Tenemos, por lo tanto, odio. Otro término que aparecía también en el escenario de las reflexiones sobre esta cuestión de los delitos de odio es el término de hostilidad, otro término también de raíz latina, cuya una de sus acepciones es agresión armada de un pueblo, ejército o grupo. Entonces ya tenemos un grado más, ya no estamos en el odio, que sería desear el mal a alguien, sentir antipatía y aversión hacia alguien, sino que en la hostilidad ya estamos en un plano que implica una acción. Ya hay una agresión y además esta agresión es una agresión armada. ¿Por qué quiero conectar estas dos cuestiones? Porque históricamente han estado conectadas. Muchas veces quizá no nos detengamos a pensar en esto, pero fíjense, algunos de los principales genocidios que han tenido lugar a lo largo del siglo XX, un siglo que fue justamente una de sus signos, una de las cuestiones que lo han caracterizado es el derramamiento de sangre, la cantidad de violencia a lo largo del siglo XX. Algunos de los ejemplos históricos de genocidios, empiezan por ser discursos de odio, amplificados por algún medio de comunicación. Luego pondré 3 ejemplos, convertidos en actos de hostilidad hasta la generación de un genocidio. Y permítanme 3 ejemplos en los que no voy a entrar, pero porque estoy seguro que todas vosotras y vosotros los conocéis, ¿no? El genocidio del nazismo en relación con los judíos y también con otros colectivos, incluidos el de las personas con discapacidad, empezaron también con un aparato de propaganda, sobre todo utilizando la radio, ¿no? Y otro ejemplo más reciente, el genocidio en Ruanda en los años 90. Había 2 etnias, la etnia de los Hutus y de los Tutsis, y desde la radio se empezó a generar odio hacia una de estas etnias que luego terminó siendo masacrada en lo que se conoció como una matanza hecha a machetes, una forma terrible en la que se produjo ese genocidio en Ruanda. Pero ya digo, había comenzado, los actos de hostilidad tuvieron como precedente los discursos de odio, las palabras. En esto que decíamos, las palabras crean realidades y son muchas veces los precedentes para daños mayores. Las palabras lastiman, pero los daños mayores, los que incluso pueden terminar en un asesinato o en un atentado contra la integridad física de las personas, muchas veces comienzan en el pensamiento, en la palabra, en la forma que tenemos de nombrar. Y un tercer concepto, que justamente podríamos pensar que es el antídoto ante el odio, la hostilidad, es el concepto de tolerancia. El concepto de tolerancia, que es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o incluso contrarias a las propias, ¿no? Me llama la atención lo siguiente, estas 3 ideas, odio, hostilidad, tolerancia, les decía que tienen un origen latino. Y esto yo no lo decía por una cuestión de mostrarme como alguien erudito, no, simplemente por esta cuestión. Es curioso que estas palabras fueron creadas por la cultura romana para mencionar 3 cuestiones que yo creo que están basadas en esto que fue Roma, que es el arquetipo de la ciudad. Ciudad no solo entendida como espacio físico, sino como sociedad, como civitas, como lugar en el que se reúnen, ¿no?, ciudadanos, ciudadanas, etc. Entonces, estos conceptos son creados no solo para hacer referencia a una forma de estar en el espacio físico, como sería la vida en las ciudades, sino a una forma de entender la propia vida. Es decir, cuando fue necesario nombrar
el odio, tal como lo hemos visto, la hostilidad y la tolerancia, estos son problemas que tienen que ver con la vida en sociedad. Esto sí que me gustaría resaltarlo por cuestiones a las que luego quiero entrar. También me he preguntado, me suelo hacer este tipo de preguntas en los tiempos libres, ¿no? Si el odio es un sentimiento intrínseco a la naturaleza humana. Es decir, venimos programados con odio, venimos programados para odiar. A lo largo de la historia de la filosofía, que siempre se ha discutido estas cuestiones que tienen que ver con la convivencia social, que tienen que ver con el odio, que tienen que ver con el mal, algunos así lo consideraron, ¿no? Que de alguna manera aquellos pensadores que han tenido una visión antropológica negativa, lo que vienen a decir es: solo podemos alcanzar la paz social, solo podemos alcanzar una vida social en paz mediante un pacto. Nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Por qué? Y porque ya venimos de naturaleza con este tema. Y es que si nos dejan sueltos sin un cierto orden social, pues lo que hacemos es matarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces estos son temas que se discutieron mucho allá por hace 3 o 4 siglos y que justamente tienen que ver con esta idea, con, bueno, ¿por qué la sociedad, cómo organizamos la vida en sociedad? Bueno, si tenemos una visión negativa desde el punto de vista antropológico, justamente vamos a decir, bueno, no, claro, es que si se los deja a su naturaleza, a los individuos se matan entre sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, lleguemos a un pacto de no agresión. Por interés propio, establezcamos una regla por la cual no nos matemos entre nosotros, no nos dejemos llevar por el odio y nos asesinemos los unos a los otros, porque lo que necesitamos es algún tipo de cimiento en la vida en común, y necesitamos además que este cimiento, que este interés común en preservar la vida, venga reforzado por la idea de que quien rompa este consenso tiene que ser castigado por la ley, ¿no? Pero la idea un poco es: la ley existe para asegurar esta idea de convivencia pacífica. Otros pensadores, quizás desde una visión antropológica no tan negativa, no tan pesimista, consideraron que la naturaleza humana en realidad es buena e inocente. El problema es que se corrompe esta naturaleza benevolente, esta naturaleza humana buena y bondadosa, se corrompe justamente cuando empezamos a vivir en sociedad, ¿no? Cuando vamos entrando en el proceso de socialización. Y empezamos también justamente a sentir el odio hacia los demás. Ahora bien, confían, justamente dado esta visión un poco más optimista o no tan negativa de la naturaleza humana, estos pensadores coinciden en señalar: tenemos la posibilidad de reformarnos, es decir, en sociedad se pueden producir elementos de discordia, de enfrentamiento, pero tenemos la posibilidad de reformar a través de la educación y convertirnos en ciudadanos pacíficos. De esta manera, el Estado y la ley, vamos a decirlo así, se justificarían porque justamente nos permitirían tener una vida armónica, ¿no? Una vida armónica e incluso virtuosa. Es a través de la educación que podemos llevar adelante estos fines sociales de una mejor manera. Si ven en relación con los partidarios de la otra visión, que solo con alcanzar la paz ya se dan por satisfechos, aquí se aspira a algo más. Se aspira a que además la convivencia sea una convivencia armónica y permita el desarrollo de las virtudes de cada una de las personas que conforman la sociedad. Ahora bien, quizá lo más difícil de todo, y en esto también me interesa alguna reflexión filosófica, no sea explicar las razones del odio como generador de una de las formas de mal en nuestra sociedad, ¿no? Hay una filósofa del siglo XX, una autora alemana, Hannah Arendt se llamaba,
que estudió justamente el problema del mal, que es también una forma de estudiar el problema del odio. A ella, como judía, además, se interesó particularmente en lo que tuvo que ver con el genocidio hacia los judíos en Europa en manos del régimen nazi. Y entre otras cosas, ella lo que hizo fue ir a los comienzos de los años 60 a un juicio a un famoso nazi que fue Adolf Eichmann, que era el encargado de diseñar los trenes que llevaban a los judíos desde los guetos hacia los campos de concentración y exterminio que tenían montados los nazis. Y lo cierto es que ella hizo una reflexión que para mí es muy importante y también me ha dado mucho que pensar. Pueden ser muchos los motivos del odio, tomando lo que decía Luis Bagnó, de las motivaciones del odio hacia las personas con discapacidad. Pueden ser muchos los motivos que impulsan el odio, que impulsan la discriminación. Algunos de estos motivos, y sobre esto es donde me apoyo en Hannah Arendt, lo curioso es que pueden ser de una banalidad flagrante. Es decir, los motivos por los cuales los seres humanos odiamos pueden ser de una tremenda estupidez. Suelen ser, además, suelen estar basados en algo que es estúpido, en algo que es banal, en algo que no tiene profundidad. Y Arendt lo que decía es, el mal no tiene profundidad, el mal es banal, el odio es banal. Lo que tiene realmente profundidad es la bondad. Es la bondad la que tiene una raíz profunda y que nos interroga como individuos, como personas, como seres humanos, ¿no? Esta es la que tiene una verdadera profundidad filosófica. La solidaridad, el altruismo, la bondad. Estos son conceptos mucho más interesantes desde el punto de vista para reflexionar sobre lo que significan que las cuestiones de los móviles de odio. Lo digo porque los móviles de odio pueden ser de una banalidad muy, pero muy grande. Y entonces, claro, esto me condujo también a ver qué significan estos otros conceptos, ¿no? Y entonces me pregunté también, bueno, solidaridad. ¿De qué va la solidaridad? ¿De qué significa que una persona sea solidaria? Pues es una persona que está adherida, dice el diccionario, adherida o asociada a la causa, empresa u opinión de alguien. Quiero que nos quedemos con este concepto, ¿no? La adhesión, la asociación. Para adherirnos a algo, para estar asociados a alguien, primero lo tenemos que reconocer. Lo tenemos que ver, tenemos que reconocer en la otra persona el compartir la misma condición humana. Antes les mencionaba los genocidios del siglo XX. ¿Qué es lo que hicieron los discursos de odio del genocidio del siglo XX? Primero, negar con la palabra la condición humana compartida. Convertir a quien va a ser objeto de nuestro odio en alguien que no es humano. En el caso de los nazis con los judíos, convertirlos en una raza inferior y establecer una raza superior. En el caso del genocidio en Ruanda, unos llamaban a otros cucarachas, les habían quitado la condición humana y luego de que se la habían quitado con las palabras, fue más fácil quitarles la vida de una forma violenta. Por eso la importancia de las palabras, por eso la importancia de cuidar, de preservar las palabras. No solo es la forma que tenemos de comunicarnos, es también la forma en que nombramos y en que empoderamos o que quitamos el poder a otros. También me he preguntado por el término del altruismo, que es un término que viene también, bueno, del francés, que dice diligencia en procurar el bien ajeno a una costa del propio, ¿no? Bueno, el altruismo quizá sea una cualidad o una virtud muy buena, pero que tampoco sería exigible en términos sociales a todo el mundo. Un comportamiento altruista no podríamos exigirlo socialmente. Como tampoco podemos exigir un término, en este caso que no viene del latín, sino que viene del griego y que a mí me gusta muchísimo, que es el término empatía.
El término empatía, sentimiento de identificación con alguien o con algo, ¿no? Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Qué maravilla cuando somos empáticos, ¿no? Qué cosas ocurren incluso a nivel corporal, ¿no? La emoción que produce el poder ponerse en el lugar de otra persona, como el hacer el intento de ver qué es lo que siente la otra persona, e incluso poder llegar a experimentarlo. Y en esta exploración de palabras voy a ir terminando con otros tres conceptos que me gustan mucho. Si uno piensa qué es lo contrario del odio es el amor. Otro término también que proviene del latín. Y si antes en el odio hablábamos de aversión, de rechazo, en el amor justamente de lo que hablamos es del sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae, ¿no? Y que procurando reciprocidad en ese sentimiento, en ese deseo de unión que nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Fíjense qué maravilla el amor entendido de esta manera, ¿no? Como el canal que nos permite convivir, comunicarnos y crear, ¿no? Creo que son verbos que los necesitamos más que nunca, ¿no? En tiempos, como bien decía el presidente Luis Bañó, ¿no? En tiempos en que se ciernen sobre nosotros muchas amenazas, ¿no? Justamente de exclusión, de odio, de falta de convivencia, de falta de entendimiento. El otro concepto es el pluralismo, un concepto que es una bandera que tenemos que creo que defender como sociedad. Cuesta muchísimo defender el pluralismo y cuesta muy poco ir minándolo, ir socavándolo, ir destruyéndolo de a poco. Y tiene mucho que ver con esta cuestión del odio, ¿no? El pluralismo lo podemos definir como el sistema por el cual aceptamos o reconocemos la pluralidad de doctrinas o posiciones. A nadie se le escapa que en las sociedades en las que vivimos hoy en día el pluralismo es un hecho. La cuestión es que se convierta en un valor, que es algo que sepamos valorar, que existen pluralidad de opiniones, que existe pluralidad de opiniones, que existe una multiplicidad de puntos de vista, porque lo plural tiene que ver con lo que es múltiple. Y si vivimos en una sociedad, ¿cómo no va a haber múltiples puntos de vista, ¿no? ¿Cómo no va a haber múltiples opiniones sobre las cuestiones? Y el último concepto también que quería traer aquí a la reflexión tiene que ver con la diversidad, ¿no? Muy conectado también con la idea de la vida en sociedad. Y es que somos diversos. Una de las diversidades, por ejemplo, es la discapacidad. Entonces, la desemejanza, lo que no es idéntico, es una invitación siempre a la reflexión, a cultivar la empatía. Y si no se puede cultivar la empatía, al menos cultivar la tolerancia. Eso es un poco en torno a estas palabras que quería yo, empezar la reflexión. Quiero ver si puedo compartir pantalla para mostrarles una preparación que tenía yo aquí lista. No sé si la podéis ver. Perfecto. Pues en relación con el enfoque de derechos humanos no me voy a entretener mucho. Desde una visión exigente de los derechos humanos no podemos dejar pasar delitos de odio, manifestaciones de odio hacia las personas con discapacidad, porque lo que está en juego es la propia dignidad de las personas con discapacidad, y sabemos que la dignidad de las personas con discapacidad es fundamento, de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución española, es fundamento
de los derechos, podemos entender la dignidad humana incluso como el derecho a tener derechos, ¿no? Entonces es importante no dejar pasar ni una, desde un enfoque justamente exigente de derechos humanos. Y algunas cuestiones ya aparecían, ¿no? Empecé con una reflexión muy general en términos de qué podemos entender por odio. Habéis visto que me he ido desde Caín y Abel, saltando a cuestiones que han aparecido ayer en las redes, pero lo cierto es que tenemos, como todo lo que se trabaja en materia penal, lo que tenemos es un tipo penal, tenemos una definición muy exacta de qué es lo que se entiende por delito de odio. Está aquí apuntado en esta diapositiva y tiene que ver con el artículo 510 del Código Penal. Entonces ahí se define como aquellas actuaciones que dañan a una persona o a sus propiedades por motivo de su conexión, pertenencia, apoyo, simpatía o filiación a un grupo cuyos miembros presentan características comunes, incidiendo estas características generalmente en alguna de las siguientes materias. Y vemos, ahí está subrayado, que la materia de discapacidad está reconocida desde el punto de vista legal y que por lo tanto se castigan aquellos delitos de odio que se perpetren justamente a las personas, digamos, que tengan discapacidad. Claro, esto en principio parece muy fácil, es decir, muy claro. No digo que sea fácil, pero sí muy claro. Ahora bien, hay que saber, y esto yo soy un lego absoluto en la materia, pero hay que saber que cuando uno habla con gente conocedora, especialistas en derecho penal, sí que les anuncio que hay bastantes problemas en relación con cómo se ha configurado este tipo penal, sobre todo cómo puede el derecho indagar en las motivaciones del perpetrador, del que ha cometido un delito de odio, ¿no? Cómo se puede, con los instrumentos del derecho, intentar ver cuál ha sido su motivación y sobre todo no solo explorar esta motivación, sino incluso probar que esa motivación ha estado presente en una determinada acción que ha generado lesiones, que ha generado la pérdida, ¿no?, de algún bien jurídico, la pérdida o el menoscabo de algún bien jurídico protegido. Entonces, ya digo que entramos en un terreno que es muy complicado. ¿Y por qué entramos en un terreno muy complicado? Piensen ustedes que todo lo que tiene que ver con la libertad de pensamiento, opinión y expresión de ese pensamiento y de esa opinión está especialmente resguardada en un Estado de Derecho democrático como el que, por suerte, tenemos en España. Entonces, a la hora de ver qué queda amparado dentro del derecho a la libertad de opinión, de expresión, y medir si con la libertad de expresión, en el uso de la libertad de expresión, lo que se ha generado es un delito de odio, hay muchos casos que entran dentro de una zona gris, y que es muy complicado porque socialmente lo podemos percibir de una manera, pero luego en términos de fiscalía, en términos de judicatura, las cuestiones se pueden ver de una forma muy diferente. Esto va, ya digo, es un jardín en el que no puedo entrar, justamente por lo complicado que resulta desde el punto de vista técnico la cuestión que tiene que ver con el tipo penal. Algunos datos. Luis Bañó ya adelantaba algunas cuestiones que tenían que ver con esto. Como podéis ver, como podéis ver en esta imagen, nos encontramos con que los últimos datos oficiales que tenemos, que son los del año 2020, todavía no tenemos datos del 2021, están un poco atrasados dentro del Ministerio del Interior, sobre todo la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, que es la unidad especializada dentro del Ministerio del Interior a nivel nacional que se encarga de estas cuestiones, todavía está un poco con retraso en cuanto a la sistematización y publicación de los datos más recientes, pero claro, desde el Movimiento Social de la Discapacidad, el año pasado nos llevamos
con razón nos llevamos las manos a la cabeza, porque lo que habíamos visto era un aumento exponencial de los delitos hacia las personas con discapacidad. Que luego es cierto que hay que entrar a analizar los datos porque, en primer lugar, el fenómeno de la infradenuncia, es decir, que si ya los datos asustaban, estamos solo viendo la punta del iceberg. Esto es la primera cuestión, tanto como lo señalaba Luis Bañó, como lo ha señalado Teresa Navarro aquí. Es muy importante que las personas con discapacidad se sientan envalentonadas, empoderadas para poder denunciar, y ahí entran muchos factores en juego. En relación con esto mismo que comentaba Teresa, ¿no? de lo que supone levantar también, ¿no? muchas veces la bandera de la discapacidad, tenemos que pensar que esto es algo que no le podemos exigir muchas veces a un adolescente, a una persona joven, muchas veces tampoco a un adulto, ¿no? Pero hay que pensar muchas veces que buscamos la igualdad de derechos, y para alcanzar esa igualdad de derechos tenemos que hablar de las desigualdades que se producen en los hechos. Y este hecho diferenciador es algo que muchas veces los adolescentes, los jóvenes con discapacidad, es una bandera, un signo distintivo que no quieren levantar. Y esto hay que entenderlo perfectamente, ¿no? Y entonces, si han recibido una agresión, si han incluso muchas veces sido víctimas de una lesión que pueda estar conectada con la propia condición de discapacidad, muchas veces se opta por esto taparlo. Y hay que entender que ahí entran muchos otros factores a jugar, y que lo que no podemos hacer desde ningún punto de vista es una revictimización, ¿no? Es decir, siempre con la víctima, ¿no? Nunca viendo cuidado con las palabras, ¿no? De qué le exigimos a la víctima de un delito. Bueno, nos gustaría que denuncie, nos gustaría tener más datos, nos gustaría que se conozca, porque sabemos que darle visibilidad a esto es la primera, nombrar esto es el primer paso para intentar transformarlo, desde luego, pero mucho cuidado con las exigencias hacia las víctimas. Nuestra empatía, nuestro entendimiento, siempre del lado de la víctima, ¿no? Entonces, bueno, hay un cuadro, ¿no? en el que vemos, ¿no? un aumento muy grande de los delitos de odio de un año para el otro, con esa variación a la que hacía referencia Luis Bañó, de casi el 70% de aumento. Luego, estudios que nos ofrecen los datos oficiales, ¿no? El lugar de comisión de los delitos de odio. Esto es importante, ¿no? Yo he comenzado prácticamente mi intervención hablando de Internet y las redes sociales. Vinculemos esto con lo que comentaba Gabriel, ese joven estudiante madrileño, ¿no? del anonimato. Esto es importantísimo, ¿no? El anonimato genera impunidad, ¿eh? Y algo tan masivo como son las propias redes, también es como si actuara como desinhibidor muchas veces de los peores rasgos, muchas veces de esta envidia que siente Caín hacia su hermano, o simplemente muchas veces cierto gusto, cierto placer que determinadas personas sienten de hacer el mal. Esto tampoco lo podemos excluir, que existe un porcentaje de personas que disfrutan haciendo el mal. Esto es un porcentaje de los perpetradores de este tipo de delitos, y hay otros que simplemente responden a todos esos motivos de banalidad de los que hablaba Arendt, ¿no? De no terminar de responsabilizarse de lo que hacen. Y entonces soltar un tuit, una publicación en redes que lastime, que sea ofensiva desde una cuenta que es anónima, pues no genera
ningún tipo de responsabilidad, ni tampoco hay también hay una falta de reconocimiento de quién puede estar del otro lado de la pantalla, cómo se puede sentir la persona que está del otro lado de la pantalla. Esto de las tecnologías, como sabemos, siempre lo que nos generan son paradojas, ¿no? Sobre todo a los que venimos de un mundo anterior analógico, ¿no? y podemos como haber conocido algo diferente, nos encontramos con estas paradojas. Las tecnologías, ¿no? nos acercan a la vez que nos alejan, ¿no? Me permiten hablar con mi madre que está en Argentina, y por otro lado también parece que no nos ayuda a reconocernos, ¿no? A poder sentir muchas veces empatía en relación con lo que el otro puede sentir si yo hago una determinada publicación en las redes. Bien, por lo tanto, las plataformas de Internet favorecen la comisión de delitos de odio por estos dos rasgos, ¿no? Lo que hablábamos antes del anonimato y también por la rápida difusión. Sin embargo, en los datos que se recogían en relación con el 2020, se destacaba que principalmente la comisión delictiva había sido en la vía pública urbana. Y fíjense que aunque haya sido en la vía pública urbana, y lamentablemente esto me ha tocado verlo, son acciones que tienen lugar en la vía pública, pero que son videograbadas con un móvil para luego ser subidas a las redes. Entonces, en esto también hay que pensar en los móviles, en las motivaciones que puede haber por parte del perpetrador, por parte de la persona que comete el delito de odio. Puede ser de una banalidad tal como es la de aumentar el número de reproducciones de un video que ha subido a una plataforma, aunque ese video lo que tenga es una agresión hacia una persona con discapacidad. Esto hay que también pensarlo en esos términos, que al menos a mí, ya como persona adulta que peina canas, me resulta particularmente escalofriante, ¿no? Lo que algunas personas pueden estar dispuestas a hacer para aumentar su reputación o sus seguidores en una red social. En el protocolo de actuación, en el trato hacia las personas con discapacidad, esto se está avanzando, queda mucho por hacer, como siempre, pero hay que también reconocer que en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se ha ido tomando conciencia de la importancia que tiene que ver en las formas de trato, de las formas en que se recibe una denuncia, cuáles son las necesidades específicas que una persona con discapacidad puede llegar a tener a la hora de tener que denunciar, ¿no? Y entonces, por un lado hay un ítem que tiene que ver con la identificación, en este sentido, ejemplo, una resolución que determina el grado de discapacidad o dependencia. Sabemos que en España la discapacidad desde el punto de vista legal va ligada a la tenencia, a la titularidad de un certificado de discapacidad, también la identificación psicosocial, ver de qué esto dirigido, ya digo, hacia los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo Policía Nacional, Guardia Civil, y además de las policías autonómicas en los casos en que éstas se dediquen a estos menesteres. El pensamiento, por ejemplo, el lentecido, la expresión y comprensión del lenguaje, bueno, todas cuestiones que, como veis, tienen que ver, por supuesto, con la accesibilidad cognitiva y con los apoyos que una determinada persona pueda necesitar ya a la hora de plantear su denuncia. Que la documentación que se aporta, por ejemplo, a la persona denunciante, a la víctima, a la potencial víctima de un delito de odio, sea en un formato que resulte comprensible para la persona. Sobre esto también se está avanzando, según nos ha informado en las reuniones del Ministerio del Interior. Tened en cuenta que luego iré sobre eso, pero el CERMI está participando en una comisión de seguimiento de lo que son los planes a nivel nacional de lucha contra los delitos de odio, y allí, bueno, es un foro interesante en el que hay otras
otras entidades del tercer sector que colaboramos con el gobierno, que colaboramos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para justamente ir mejorando estos protocolos de actuación e ir aterrizándolos en lo que son las necesidades concretas de las personas con discapacidad. Hay también una serie de directivas, aquí yo las he resumido mucho, pero hay una serie de directivas también a la forma en que se entrevista a la persona que ha sido víctima de un delito de odio, para que el lenguaje que se emplee en todo momento sea un lenguaje sencillo, comprensible para esta persona, teniendo en cuenta también que quizá esta persona necesita a una persona de apoyo. Sobre esto, hasta hace poco tiempo no había conciencia. En algunas comisarías no dejaban entrar a la persona de apoyo de una persona con discapacidad o miembro de alguna entidad que estuviera ofreciéndole este apoyo. Pues en comisaría se está aumentando, por lo tanto, el conocimiento sobre estas figuras de apoyo y sobre lo necesarias que son para determinadas personas a la hora de poder transmitir de la forma más fiel, de la forma más clara posible qué es lo que le ha pasado, ¿no? Y dónde ha tenido lugar el hecho, de qué manera, etcétera, etcétera. Y la figura del facilitador, figura que también está siendo impulsada desde el Ministerio del Interior, transmitiéndoles a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo importante que es que se cuente, que se tenga en cuenta que esta figura puede formar parte, ¿no?, de ese acto administrativo, de ese acto que tiene que ver con denunciar. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, no quiero extenderme mucho más. Sí quería presentar alguno más, si me permiten, algunos pocos minutos más, presentar la guía a la que se ha hecho referencia. Lo voy a ver si puedo compartir. Bien, esta es la guía que hemos preparado el año pasado. Es una guía informativa, no es una guía que busque ofrecer un conocimiento pormenorizado de todas las cuestiones que tienen que ver con los delitos de odio, pero que es una guía didáctica que se puede descargar desde la misma página web del CERMI, por supuesto de forma gratuita, y que es además accesible, y que tiene que ver con o se fija, ¿no?, digamos, como objetivo, en primer lugar, colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en lo que tiene que ver con ir poniendo remedio al fenómeno de la infradenuncia, y que tiene que ver también con dar algunas pautas sobre cómo identificar la guía. Como les digo, la guía la podéis consultar en la página web del CERMI, y os la podéis descargar si fuera necesario, si lo quisierais hacer así, sin ningún tipo de problemas. Por último, me gustaría comentar esta participación también del Movimiento Social de la Discapacidad, con el CERMI a la cabeza, que tiene que ver justamente con qué estamos haciendo, ¿no? Qué estamos haciendo en relación con esta cuestión de los delitos de odio, porque no es simplemente una cuestión que nos preocupe de la boca para afuera, sino que estamos trabajando, como les decía, dentro de lo que se conoció como el primer plan de acción de la lucha contra los delitos de odio, que tuvo lugar en el bienio 2019-2021, y con lo que acaba de ser recientemente el lanzamiento del segundo plan de acción de lucha contra los delitos de odio, que también, siguiendo el mismo formato, va a ser por los próximos 2 años, 2022-2024. En primer lugar, señalar que se trata de planes de acción que sobre todo están dirigidos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero desde el tercer sector de la discapacidad también tenemos cosas para decir.
Este segundo plan de acción sigue en la senda del primer plan y incluye 8 líneas de actuación, incluye 15 objetivos fundamentales y tiene 86 medidas. Es decir, no se caracterizan estos planes, ninguno de los dos, ni el primero ni el segundo, por la sobriedad. Lo primero que hay que decir es que se trata de planes ambiciosos. Esto no lo señalo, digamos, ¿es bueno ser ambicioso? Bueno, sí, el tema es que luego hay que cumplir con estos planes y para cumplir con estos planes hace falta recursos materiales y recursos humanos que luego no están. Lo digo en lo que llevamos visto de lo que ha sido el primer plan, ¿no? Entonces, esta es la primera cuestión que digo que hay que señalar. Si queremos llevar adelante, lo digo por parte del gobierno, ¿no? Si quiere llevar adelante un plan ambicioso, que tenga tantas líneas de acción, que tenga tantas medidas y se fije tantos objetivos, pues tendría que plantearse si con el presupuesto que tiene asignado este plan y con la gente con la que cuentan dentro del Ministerio del Interior es posible hacerlo, ¿no? Esta es una primera reflexión, pero creo que no les estoy diciendo nada nuevo con esto. Y luego simplemente, y para terminar, señalar 3 líneas de acción en las que creo que estamos llamados, ¿no? Como tercer sector de la discapacidad, estamos llamados a involucrarnos, a actuar y a intentar arrimar el hombro en relación con estas cuestiones. La primera línea de acción que yo creo que es interesante en este segundo plan tiene que ver con la asistencia y el apoyo a las víctimas de los delitos de odio, ¿no? En este sentido, creo que es clave que nosotros, desde el propio movimiento social de la discapacidad, generemos el conocimiento necesario para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan atender las denuncias de las personas con discapacidad con los medios necesarios para ello. Muchas veces lo que falta es el conocimiento específico que solo lo podemos brindar nosotros y nosotras desde el conocimiento que tenemos a pie de calle de las realidades de la discapacidad. En segundo lugar, la línea de acción 5, que tiene que ver con el impulso de la formación, la sensibilización y la concienciación de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra los delitos de odio. Aquí es importantísimo hacer una tarea, si me permiten la expresión, de tipo pedagógica. Hay que enseñar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil qué es lo que significa la discapacidad, los distintos tipos de discapacidad, las diferentes formas de apoyo que puede tener una persona con discapacidad o que puede requerir una persona con discapacidad. Hace falta mucho conocimiento de esto que sea transferido a quienes están, digamos, en la primera línea intentando combatir contra este fenómeno. Y en último lugar, la línea de acción 6, que tiene que ver con, desde el gobierno, desde el Ministerio del Interior, buscan incentivar justamente la participación, colaboración y actividades de las organizaciones del tercer sector encaminadas hacia la mejora constante, ¿no? Justamente del plan y de su puesta en marcha. Aquí es importante, tienen una presencia muy fuerte, entidades que sobre todo trabajan en relación con fenómenos como el racismo, como la discriminación. A nadie se le escapa que hoy en día, lamentablemente, y también aprovechando las fechas en las que nos encontramos, hay mucho delito de odio hacia las personas LGTBI y por supuesto hacia las personas LGTBI con discapacidad. La semana pasada, justamente desde el CERMI organizamos un seminario, un webinario que tenía que ver con esto, con las diversidades, con las distintas diversidades, también en materia de orientación y afectivos sexuales, y que justamente lo que vemos es que muchas veces el objeto del odio, de la aversión, del rechazo, son personas LGTBI, algunas de ellas, o muchas, teniendo en cuenta los casos que también de los que vamos teniendo conocimiento, personas LGTBI con discapacidad.
Por lo tanto, hasta aquí, espero no haberme extendido demasiado y no haberles aburrido. Quedo a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. Gregorio, creo aburrirnos, vamos, para nada, al contrario, nos has dado muchísima información, tanto a mí como al resto de participantes y quien luego lo escuché, empezando desde la terminología, con todo el recorrido que has hecho, creo que nos ha quedado muchísimo más claro. Y muy importante también tanto la guía para que se conozca como el trato adecuado, que aquí en Comunidad Valenciana es como saben todo el equipo del CERMI Comunidad Valenciana y compañeras, que es un tema que tratamos en todos los ámbitos, y desde el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, del Consejo Municipal, es una de las cosas que se ha incidido en el trato adecuado a las personas con discapacidad, esa pedagogía de la que hablabas para evitar esos casos de delitos de odio y ese trato inadecuado. Me gustaría, si alguna queréis hacer alguna antes de terminar, alguna pregunta, si hay alguno queréis preguntarle algo a Gregorio, aprovechar que está aquí. ¿Alguna queréis hacer? Si queréis intervenir, quitar el micrófono. José Ojeda, creo que quieres intervenir, ¿verdad? ¿Hacer alguna pregunta? Sí, es una cuestión de... Vale, pues te paso, cierro mi micrófono. Vale, era simplemente decir, pues, con el resumen que estábamos hablando, decir, las personas con discapacidad, pues mira, en mi caso somos polios con 62 años, ya sufrimos desde la infancia no acercarnos a una piscina porque las personas podía ser contagioso. Hemos evolucionado hasta de las organizaciones en los 80 de discapacidad, y los problemas que estamos resumiendo es que las personas públicas, y hablo por Teresa, es decir, las personas no tenemos discapacidad. El resumen es que la sociedad es discapacitante, con lo cual lo que hay que formar es a la sociedad, no a los discapacitados como bandera, sino es la sociedad la que tiene que aprender, como estamos aprendiendo todos día a día, tanto por la influencia de los cambios sociales como la integración, pero es la sociedad la que está discapacitada. Pero eso. Sí, José, gracias por tu aportación, totalmente de acuerdo. Lo que hablábamos, ¿no? Que nos hacemos ver como nosotros somos los que tenemos el problema realmente en la sociedad, ¿no? Que tenemos, por eso esa importancia que creo que ha incidido Gregorio, de esa pedagogía, de ese trato adecuado y de enseñar, ¿no? A la sociedad y incluso a toda lo que es policía, que detecta que esos delitos de odio, enseñar realmente que hay un delito. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Por supuesto, sí, suscribir lo que ha dicho José. Y por supuesto, José, no me detuve en la parte del enfoque de derechos humanos, pero justamente tiene que ver, es decir, el enfoque de derechos humanos no se puede entender si no es desde un enfoque social. Efectivamente, el problema está en la sociedad y en cómo no solo diseñamos los entornos físicos, sino en cómo estamos también diseñando desde los primeros momentos de la socialización, cómo estamos diseñando nuestras ideas para entender o no entender la diversidad. Así que, por supuesto, suscribo, José, cada una de tus palabras. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna intervención más ni ninguna pregunta. Ahí en el chat hay algo, pero creo que es de agradecimiento. A ver, voy a ver. Bueno, pues te agradecen, Gregorio, no sé si lo puedes leer, pues Sí. la exposición, y agradecer, bueno, mi participación también. Así es que nos agradecen nuestra intervención. Bueno, pues yo creo que no nos queda nada más que a Gregorio y a todo el equipo del CERMI Comunidad Valenciana y yo misma, agradecer a todos los que habéis esta mañana dedicado vuestro tiempo a escuchar esta interesante exposición de Gregorio. Creo que nos ha dado también, aparte de esos datos, también esa importancia, ¿no? de empoderarnos las personas con discapacidad para tener esa fuerza y ayudar a otras personas que no, me reitero, ¿no? Que no tienen esa fuerza que precisamente los que estamos aquí
tenemos y de ayudarles a conseguirlo y si no nosotros mismos también poder denunciarlo. Así es que si no hay una cosa más, una pregunta más, muchísimas gracias y gracias por haber participado. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo y hasta pronto. Igualmente. Gracias, Teresa. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.